Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me logran escuchar? Doctora, buenos días, sí Sí, le doctora, sí escuchamos. lo escuchamos. Sí. Listo. Muy bien. Buenos días, chicos. Entonces, vamos a empezar siendo las 8:01 la clase del día de hoy. ¿Está bien? Bueno, la clase del día de hoy es sobre rehabilitación en pacientes con AR y osteoartrosis, ¿sí? Entonces, vamos a empezar diciendo de que la definición de artritis reumatoidea lo van a ver en el capítulo lo más probable en medicina, el diagnóstico y los criterios, ¿no? Acá vamos a hacer un pequeño recordario sobre esta patología. Entonces, hacemos referencia en los pacientes con AR, que viene a ser pues un trastorno inflamatorio sistémico y es crónico. Y la causa generalmente pues no se conoce, ¿no? Pero lo que sí se sabe en referencia a esta que va a afectar pues a las articulaciones diartroides, en especial pues a la sinovial, ¿no? Aparte vamos a decir de que esta enfermedad pues va a comprometer algunos organismos, ¿no? No solo las articulaciones, sino también a algunos sistemas, ¿no? Como por ejemplo el cerebro, la piel, la parte oftalmológica, ¿no? En parte también al componente pulmonar, ¿sí? Entonces vamos a decir que esta patología va a afectar en la mayoría de la población, va a ser de sexo femenino, ¿no? Entre un 0.3 a 1.5%. Y va a estar en base a entre 35 a 45 años de frecuencia en esta edad de sexo femenino. Y se ha relacionado, dice, con el complejo de histocompatibilidad. Entonces, para mencionar algunos de los criterios de acuerdo, ¿no?, a The American College of Rheumatology, nos dice de que tiene que haber 4 o más de los siguientes criterios para poder hacer el diagnóstico de AR, ¿no? Uno de ellos, y los más común mencionados por los pacientes que acuden pues a consulta, es la rigidez matutina, ¿no? Ellos mencionan que por las mañanas amanecen pues con entumecimiento de las manos, ¿no? Con dificultad para poder articular los deditos, ¿no? Y siempre es caracterizado pues por las mañanas, ¿no? Una rigidez matutina. Otro de ellos es la tumefacción a nivel de los deditos, ¿no? Esta tumefacción tiene que ser simultánea en ambas manos, ¿no? El tiempo de duración también lo característico. También nos mencionan de que hay cambios en las imágenes radiológicas, ¿no? En los cuales se puede evidenciar que hay erosiones o descalcificaciones. Los nódulos reumatoideos es otro punto muy característico de ellos, ¿no? Y esto pues también otro punto que puede ayudar a hacer el diagnóstico para esos pacientes es solicitar el factor reumatoideo, ¿no? Que en la mayoría puede ser que los presente positivos como que no, ¿no? Y acá lo que nos va a mandar es la clínica, la sintomatología que nos hace referencia al paciente. Entonces vamos a decir que estos pacientitos pues con AR van a presentar un déficit funcional, ¿no? Un déficit a nivel de las articulaciones diartroides, en los cuales va a llevar ya con el tiempo a que se produzcan deformaciones, ¿no? En los deditos que lamentablemente pues van a ser poco reductibles o no reductibles, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, hay una paciente ya con larga data, ¿no?, de AR, en las manitos son las que generalmente son las más afectadas, ¿no? Esta deformación en cuello de cisne, en botonier, ¿no? Estas deformaciones metacarpofalángicas, ¿sí? Lo que lleva a que ellos pues tengan un déficit funcional, ¿no? Por ejemplo, para coger la taza, para llevar los alimentos a la boca, para alimentarse, bañarse, peinarse o simplemente al cambiarse, ¿no? Es una patología que nos va a llevar pues en algún momento a ser dependientes de alguien más, ¿no? Y es aquí donde nosotros entramos a tallar. Estos pacientes los interconsulta rehabilitación para tratar
en la medida posible de que estas deformaciones pues se tarden en aparecer, ¿no? Y en los pacientes que ya las tienen, pues tratar en la medida posible darles las herramientas para que sean lo más funcional posible, ¿sí? Entonces la OMS hace referencia pues que rehabilitación vendría a ser pues el proceso por el cual vamos a brindarle al paciente las herramientas para que ellos puedan cogerlas y puedan hacer de ellas uso para disminuir las discapacidades que puedan tener en el tiempo, ¿no? Y sean lo más funcional posible y al final del tratamiento pues reintegrarlo a una sociedad. Y si están en una edad económica no productiva, pues reinsertarlos con algún oficio, ¿sí? Entonces vamos a ver que las estructuras pues más afectadas por ellos, por esta patología, va a ser uno, las articulaciones metacarpofalángicas, ¿no? Las muñecas y las interfalángicas proximales. Sí, entonces vamos a ver que las manitos va a ser lo más afectado en ellos, ¿no? Entonces, el signo que generalmente nos va a llevar a decir, pues, este paciente, cómo está el progreso, ¿no? Y vamos a ver que hay fases, ¿no? Una fase aguda y otra crónica. Pues vamos a ver que estos pacientitos van a empezar con una tenosinovitis de los tendones flexores, ¿no? Van a venir con la dificultad que no van a poder realizar la flexoextensión de los deditos, por lo cual va a disminuir pues el arco del movimiento al momento de que ellos quieran coger una taza o coger un peine o simplemente estirar y flexionar los dedos, ¿no? Van a tener esta contractura a nivel de estos tendones flexores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Pues con el tiempo, esas erosiones va a ocasionar de que progresivamente lleve a una destrucción de estas articulaciones, especialmente en la sinovia que la afecta, ¿no? Por consiguiente, también va a llevar a que estas partes blandas eh, se deformen y lamentablemente pues llegue a un momento en que sea irreductible esta flexión, ¿no? Por eso que ahí debemos intervenir tempranamente para que esto no ocurra en los pacientes, ¿sí? Entonces vamos a tener que la clínica va a ser a nivel articular y a nivel extra, ¿no? Como lo hemos visto en otros órganos, ¿no? Uno articular y otro extraarticular. Donde articular, pues las principales afectaciones va a ser en las manitos, ¿no? También vamos a ver que va a ser en los codos, rodillas, pero en los pies también, ¿no? Pero en la mano es lo que el paciente, pues en el día a día que va a realizar sus actividades, ¿no? Entonces vamos a ver que el paciente pues va a presentar en las manitos, ¿no? Lo más conocido que es el cuello de cisne, ¿no? Que vendría a ser una hiperextensión, ¿no es cierto?, de la interfalángica proximal con una flexión de la interfalángica distal. Eso, a esta deformación le llamamos el cuello de cisne. Por otro lado, tenemos la deformación en Botonier, que vendría a ser la flexión de la interfalángica distal con la hiperextensión de la interfalángica proximal, ¿no? Lo contrario. También vamos a tener que estos pacientes van a presentar pues subluxaciones de las primeras metacarpofalángicas con una hiperextensión de la primera articulación interfalángica, la que vamos a conocer como la deformación en Z. También vamos a ver que estos pacientitos, en algunos de ellos, va a comprometer el primer dedo, ¿no? El oponente, el primer dedo, que es el pulgar, es el que tiene mayores movimientos y con el cual vamos a realizar la pinza, ¿no? Debemos de también tener mucho cuidado con este primer dedo, de que se limite lo menos posible, porque como sabemos, este hace fonesia y nos va a ayudar a que el paciente pueda coger los objetos para hacer su ABD. ¿Sí? Otro también vamos a ver que en los piecitos, pues no va a haber la deformación del pie, ¿no? En pie plano valgo, las articulaciones de las rodillas, de los hombros, ¿no? A nivel de temporomandibular también. Entonces esos pacientitos van a ir en progreso, ¿no? Con esa patología en el tiempo. Y en cuanto a componente extraarticular, pues vamos a ver que pueden aparecer durante la evolución de la enfermedad,
¿no? En el transcurso de esto pueden aparecer este compromiso, pues, ¿no? A nivel de la piel, a nivel oftalmológico, ¿no? Puede aparecer también un síndrome como que es el de Sjögren secundario, los nódulos a nivel pulmonar por el compromiso del aparato respiratorio, ¿no? Y ya menos frecuente, pues, las vasculitis. Otras estructuras, como hemos comentado, pues es la del tobillo, ¿no? Otras articulaciones que comprometen también puede ser el tobillo. Por ejemplo, el paciente viene claudicando, ¿no? Y nos hace referencia de que este paciente empieza con el dolor en las manitos y empieza con el dolor en los pies, ¿no? Y al momento de realizar pues la evaluación vamos a ver que presenta pues un edema y dolor y limitación al realizar los movimientos de tobillo. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Pues que va a haber una bursitis pues retrocalcánea, ¿no? O tal vez una tendinitis aquiliana. Y esto pues se va a caracterizar, por ejemplo, la bursitis retrocalcánea, pues porque vamos a encontrar una masa, ¿no? A nivel del tendón de Aquiles, ¿no? A ver, acá vamos a señalarlo. Aquí en el tendón de Aquiles, pues vamos a encontrar una masa fluctuante que va a ser dolorosa, ¿no? Que el paciente al momento de realizar la marcha no va a poder emitir, no va a poder hacer la dorsiflexión del tobillo porque aquí va a sentir como una retracción y dolor, por eso que es la claudicación, ¿no? Otro podemos tener la tendinitis también aquiliana, ¿no? Y este tendón de Aquiles que se inserta, vamos a ver que puede aumentar de volumen esta zona, ¿no? Puede ser muy sensible y dolorosa, ¿no? Por lo que va a llevar a que el paciente pues claudique, ¿no? En el momento de la marcha. Otro punto que podemos ver que también es la fascitis plantar, ¿no? Puede producirse un edema y dolor a nivel de toda la superficie de la planta del pie, por lo que va a llevar a que el paciente, pues en esta planta del pie, en el momento que él hace la marcha, ¿no? Que realice el apoyo del talón, luego la planta y luego el despegue, pues tenga dolor, ¿no? Lo que va a llevar a que también tenga una marcha patológica como la claudicación o posiciones antálgicas por el dolor, ¿no? Otra estructura que compromete también va a ser la cadera, ¿no? Aquí ya vamos a ver en pacientes con mayor tiempo de enfermedad que van a tener pues la característica del acortamiento de las estructuras de las partes blandas, lo que va a impedir y llevar a que ellos tengan una marcha también patológica, claudicante, ¿no? Va a aparecer pues en los huesos largos los nódulos reumatoideos, ¿no? Por lo que va a llevar pues a que el paciente no realice una adecuada flexión, por ejemplo, de cadera, ¿no? Para subir escaleras va a ser muy dificultoso para hacer la flexión de la cadera, la extensión, para subir rampas, ¿no? Es por ello que aquí, cuando ya hay un déficit, una discapacidad para la marcha, es que vamos a hacer uso de los aditamentos, ¿no? ¿Cómo qué aditamentos? Puede ser un andador, ¿no? Puede ser una silla de ruedas mientras que está en el tiempo de rehabilitación, ¿no? Un bastón, ¿no? Aditamentos que le va a ayudar a que ese paciente pueda desplazarse hasta que mejore y deje de usar los aditamentos. Entonces aquí pues estamos viendo los nódulos reumatoideos, ¿no? Que se presentan acá. Estos son los nódulos reumatoideos que se presentan en los huesos largos, en miembros superiores, alrededor del codo, ¿no? Otra, acá tenemos pues la manito, ¿no? La manito deformante, acá vemos el cuello de cisne, ¿no? Los deditos en botonier, ¿no? El dedito, el pulgar, ¿no? Con la afectación, lo que va a llevar a una limitación para sus actividades de ABD. Esta mano característica, pues, ¿no? De una patología AR, pues, el proceso de erosión y deformación, lo que lleva por consiguiente pues a una discapacidad para sus actividades y ser dependiente de alguien más para que lo apoye, ¿no? Y eso es lo que nosotros llevamos al paciente a que sea lo menos dependiente, brindándoles herramientas, ¿no? Entonces vamos a ver que va a haber criterios,
¿no? Del estado funcional del paciente con AR. Esta es una clasificación que son 4 clases, en la cual la clase 1 nos va a decir, pues, ¿no? Que el paciente va a tener la capacidad completa, pues, para realizar todas las actividades, ¿no? La clase 1 nos va a decir que el paciente tiene capacidad completa para que realice sus actividades que usualmente las realiza, ¿no? Que serían actividades de la vida diaria. Y aquí va a incluir, pues, actividades del autocuidado, ¿no? Las actividades vocacionales y las vocacionales, ¿no? Que serían de trabajo y no laborales. En la clase 2, pues nos va a decir que el paciente puede realizar las actividades usuales de autocuidado y avocacionales, pero va a realizar con limitación las actividades que son laborales o vocacionales, ¿no? Acá ya empieza ya con la limitación. En la clase 3 vamos a ver que aquí el paciente pues va a realizar las actividades de ABD, que es el autocuidado, pero va a tener pues limitaciones en lo que es actividad vocacional y avocacional, ¿no? Y en la clase 4, ¿no? Ya aquí el paciente pues usualmente tiene limitación hasta para el autocuidado. Aquí ya en la clase 4 el paciente ya es dependiente de alguien, ¿no? Tiene dependencia de alguien para que lo asista. Entonces aquí el paciente pues necesita ya un asistente, ¿no? Entonces cuando hacíamos referencia a actividades del autocuidado, decíamos que era todo lo que es ABD. ¿Qué es ABD? Actividades de la vida diaria, como es el de alimentación, el de vestimenta, ¿no? El del aliño, el que él se peine, ¿no? El que haga sus aseo menor, ¿no? Aseo mayor. Entonces, esas actividades son de autocuidado. Y estas actividades que son las avocacionales son actividades que están fuera de las actividades laborales, ¿no? Como las que son de tiempo de ocio, actividad libre, ¿no? Como el hacer actividad de deporte, salir a caminar, salir a correr, hacer algún deporte, ¿no? Y cuando hacemos referencia de actividades vocacionales, son las que tienen como labor, ¿no? Por ejemplo, la mamá que trabaja en casa, ¿no? Su actividad vocacional será ama de casa, ¿no? Tiene que cocinar, limpiar, planchar, hacer el aseo, ¿no? Otros, por ejemplo, si es una paciente que es secretaria, pues su actividad vocacional será estar en el escritorio y con la máquina, ¿no? Otro paciente, pues será su labor, ¿no? En el lugar físico, ¿no? Si es, no sé, pues un ingeniero, ¿no? Esas son las actividades vocacionales. En la clínica ya hemos comentado, pues que no va a ser la aparición en pacientes entre base 3 a 5, ¿no? En base 3 a 5. Esto generalmente va a ser un curso pues insidioso y va a ser lento, ¿no? Eh, las manifestaciones pues que va a presentarse inicialmente pues va a ser la inflamación a nivel de las articulaciones, tendones y especialmente en la sinovias, ¿no? La rigidez matutina, que casi el 99% de los pacientes lo va a presentar, ¿no? Afectación de las pequeñas articulaciones que pueden ser poliarticulares y eso sí, la característica simétrica, ¿no? Y sin eritema. Y también otro punto importante que el paciente va a hacer referencia, pues que presenta dolor en el momento de movilizar, ¿no? Ya sea las manitos, los codos, las rodillas, ¿no? Las caderas, ¿no? Que generalmente la articulación que se compromete más en ellos va a ser las manos, ¿no? Entonces aquí entra a tallar, pues, ¿no? El paciente ya es diagnosticado, ¿no? De AR y ya es derivado a rehabilitación. Y en rehabilitación, pues, va a trabajar el equipo interdisciplinario, multidisciplinario, ¿no? Que consta de el médico reumatólogo, que es quien va a hacer el diagnóstico del paciente, ¿no? El reumatólogo, luego lo pasa al médico fisiatra, quien en sus inicios va a evaluar la funcionalidad, ¿no? Y esto lo va a hacer pues a través de las escalas que ya hemos ido viendo, ¿no? Por ejemplo, para evaluar
Por ejemplo, ¿no? Fuerza muscular, utilizaremos la escala de Daniel para evaluar la funcionalidad, cuán dependiente o independiente. Vamos a utilizar, por ejemplo, la escala de ABD o de Bartle, ¿no? Y así para cada componente funcional vamos a utilizar cada escala, ¿no? Entonces, eso nos va a decir cuán comprometido está y cómo está ingresando el paciente, ¿sí? Y entonces, decíamos que los licenciados en terapia física van a implementar el programa que el médico rehabilitador instaure a cada paciente. Recordemos que el tratamiento siempre tiene que ser individualizado, ¿sí? Por cada paciente. Podemos tener 10 pacientes con AR, pero en cada uno de ellos el déficit, ¿no? Va a ser diferente. Unos con mayor compromiso que otros. Entonces, el tratamiento tiene que ser individualizado y personalizado. Entonces, el médico rehabilitador lo evalúa y el licenciado en terapia física pues va a implementar el programa, ¿no? Para este paciente. De igual manera, el licenciado en terapia ocupacional va a implementar el programa que se indique para este paciente, para generalmente ocupacional, es para las actividades de ABD, ¿no? Y dependencia. Por otro lado, tenemos al trabajador social, pues, ¿no? Que va a manejar, ¿no? Este paciente en el entorno en que se encuentra, ¿no? Tanto en su entorno laboral como en el familiar, ¿no? El traumatólogo, vamos a ver si este paciente al final se recupera o no, o si es necesario que sea sometido a algún tipo de cirugía para que pueda mejorar la calidad de vida, ¿no? Los licenciados, pues, vamos a hacer compañía de ellos, pues, para el cumplimiento del plan terapéutico, pero en compañía del reumatólogo, ¿no? Entonces, en base a esto, vamos a ver que se van a instaurar pues también programas de educación y protección pues a las articulaciones, ¿no? Estos programas que se realizan pues va a ser en base a estrategias educativas y de entrenamiento para que el paciente conserve la mayor capacidad funcional, ¿no? Con el menor gasto energético para que ellos puedan realizar una adecuada actividad con sus articulaciones, ¿no? No realizando la carga de peso, por ejemplo. Y si tiene que cargar un peso, darle las pautas, ¿no? En el programa le van a enseñar a cómo a cargar adecuadamente pues un paquete y cuánto es el peso permitido para cada uno de ellos, ¿no? El uso de aditamentos también van a entrenar, ¿no? Si es que tiene que usar andador, muleta o bastón, o tal vez algún ortético en los deditos para que pueda mejorar esta funcionalidad y minimizar pues el estrés articular que pueda tener ellos en los deditos, ¿no? Mejorar también tal vez el alineamiento de alguno de ellos. Recordemos que empieza aquí la deformación, ¿no? El cuello de cisne, botonear, que hace que esto pues limite la actividad. Entonces con los aditamentos, dispositivos, vamos a ayudar a que esta deformación pues pueda ser flexible, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? Los aditamentos vendría a ser pues toda ayuda, ¿no? Que va a recibir el paciente, ¿no? Para poder mantener una posición adecuada de las articulaciones, ¿no? Y entre ellas ya hemos comentado, ¿no? Tenemos aquí el paciente pues con silla de ruedas, con las muletas, con los andadores, ¿no? Con ¿qué otro aditamiento? Pues cuando está en tratamiento con la barra en paralelas, ¿no? Entonces, este aditamiento lo que va a hacer es que trabaje como un apoyo al paciente hasta que vuelva a recuperarse y realizar sus actividades independientemente, ¿no? Entonces aquí vamos a tener los ortéticos, ¿no es cierto? Estas ortesis, pues, como podemos ver aquí,
en las imágenes estas ortesis, estas de acá, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a corregir, ¿no? Y me van a prevenir estas deformaciones, ¿no? En una primera etapa de estos pacientes, ¿no? Van a mejorar la alineación de los deditos, ¿no? Cuando empiezan con esta formación, pues en cuello de cisne, estos aditamentos, estos ortéticos, van a hacer de que mejoren la extensión, ¿no? Para que no se queden en la flexión, ¿no? Igual manera, ya sea en los deditos, en las muñecas, ¿no? Para evitar, pues, la desviación cubital, ¿no? En los piecitos también, ¿no? Para evitar que llegue a tener, pues, los pies planos valgos, vamos a usar, pues, vamos a indicarle algunas plantillas para poder equilibrar, pues, el peso, ¿no? A nivel, si es de caderas o columnas, algún tipo de corset, tal vez para que no adopte una postura antálgica, pues por el dolor, ¿no? Y todo ello que va a llevar es para, todos esos ortéticos nos va a llevar a que el paciente pues disminuya la tensión, ¿no? Disminuya la inflamación y por consiguiente pues baje el dolor y pueda realizar sus actividades, ¿no? Sin dolor, es lo principal, porque ningún paciente pues puede vivir con dolor, ¿no? Y miren, ya aquí tenemos pues algunos aditamentos, ¿no? Que se le indican a los pacientitos, ¿ven? Estos aditamentos para evitar el cuello de cisne, botonier o el dedo en Z, ¿no? Esto lo que hace es busca mejorar esta deformidad y que se alineen estos deditos, ¿no? Igual pues no para las muñecas, los dedos, para los piecitos, ¿no? Y aquí pues también va a haber otros aditamentos en los cuales vamos a indicarle al paciente, ¿no? Para que pueda, por ejemplo, ¿no? Acá, a ver, acá el paciente, acá el paciente pues ven que para poder nosotros abrir una botella tenemos que hacer pinza, ¿no es cierto? O tenemos que coger con los deditos, ¿no? Para que pueda desenroscar una botella, pero lo más probable es que el paciente, por la deformación que lleva en los deditos, pues no pueda desenroscar, no pueda desenroscar la botella. Entonces, le indicamos pues este adaptador, ¿no? Que va a ir en la botella y el paciente pueda hacer con la región palmar, coger, ¿no? La chapa, el adaptador, ¿no? Y pueda desenroscar haciendo girar pues la base de la botella, ¿no? Y así el paciente no dependa de alguien para que le pueda abrir la botella, ¿no? No dependa de alguien para que le destape la botella, ¿sí? El otro, pues, terapia ocupacional, vamos a ver que van a trabajar estas actividades, ¿no? El enroscar, desenroscar, esa es en una primera fase del paciente cuando no hay deformación, ¿no? Si hubiera deformación, el paciente pues demoraría o tardaría o tendríamos que darle algún aislamiento para que pueda realizar esta actividad. Y nosotros a lo que queremos llegar, evitar, es que estos pacientitos pues lleguen a una desviación cubital o desviaciones en los deditos, ¿no? Si fuera así, hubiera pues una desviación cubital, pues vamos a indicarle unas férulas braquipalmares para evitar esta deformación y le sirva de reposo y para que mantenga la postura alineada, ¿no? De la muñeca en este caso. Entonces acá, miren, ve, estos son los otros aditamentos que tenemos, ¿no? Que para qué mencionamos que nos servían estos ortesis y aditamentos, pues para mantener una posición adecuada de las articulaciones, para que me colabore con el paciente para realizar, por ejemplo, su marcha, ¿no? Entonces, el uso adecuado y el adiestramiento que ellos le den y el uso, estén adiestrados para poder usarlos, van a mejorar pues su calidad de vida, ¿no? En la medida posible que ellos sepan cómo usarlo. Hay algunos pacientes que no saben usarlo pues y tienen caídas, ¿no? Y tienen algunas complicaciones mayores por no
el desconocimiento de cómo usar esto, ¿no? Entonces, nuestro objetivo con estos pacientes, ¿cuál va a ser? Va a ser, uno, el disminuir el dolor, ¿no? Recordemos que no pueden estar con dolor porque no es brindarle calidad de vida. Disminuir el dolor y disminuir la rigidez articular, ¿no? Mejorar el movimiento articular y la fuerza muscular, prevenir la rigidez articular, mejorar y mantener la capacidad funcional y conseguir la máxima independencia para las actividades de la vida diaria, ¿no? Este va a ser nuestro objetivo en el tratamiento que le instauremos a cada uno de los pacientes. Se ha mencionado pues que en algunos estudios hacen la comparación de aquellos pacientes, ¿no?, que reciben pues el tratamiento de rehabilitación frente a aquellos que no lo reciben, ¿no? Y es bastante evidente la mejoría en aquellos pacientes pues que reciben el tratamiento de rehabilitación, ¿no? Mejoran la destreza, mejoran el cuadro de depresión, los cuales están inmersos por la limitación que van a tener, ¿no? Brindan bienestar psicológico, ¿no? Mejoran las actividades y su capacidad social también, ¿no? Entonces, más es el beneficio que puede traernos el que estos pacientes estén en tratamiento de rehabilitación a que no estén, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer uso pues de agentes físicos, ¿no?, que ya hemos conocido, ¿no?, el abanico de posibilidades que vamos a hacer uso para estos pacientes para mejorar pues, ¿no?, su calidad de vida. Y uno de ellos es, por ejemplo, ¿no?, los agentes mecánicos, ¿no?, los agentes térmicos, hidroterapia, electroterapia, ultrasonido, los ortéticos, ya que hemos comentado, ¿no? La quimioterapia, magnetoterapia, el láser y el microondas, ¿no? Entonces, dependiendo a qué tipo de paciente voy a indicarle cada uno de estos agentes va a ir dirigido mi tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está en proceso de inflamación, hay mucho dolor, ¿no? Y hay un aumento de volumen de la articulación muy dolorido. No le voy a indicar, por ejemplo, termoterapia, ¿no? Dentro de los térmicos, pues no, dentro de los térmicos no le indicaré pues calor, ¿no? Le indicaré frío al inicio para decir cómo apagar todo ese proceso de inflamación que es la fase aguda del paciente, ¿no? Entonces, en ese paciente pues le indicaré crioterapia, ¿no? Con compresas frías, los cold pack, ¿no? Eh, por otro lado, ¿no? Si tengo ya un paciente de larga data, ¿no?, con un tiempo ya de enfermedad de 5 o 6 años, pero viene con un cuadro de hace 3 meses, dificultad para realizar las movilizaciones, ¿no?, con dolor, ¿no?, un EVA pues de 4, ¿no?, a diferencia de otros que vienen con un EVA de 8, ¿no?, viene con EVA de 4, dolor por las mañanas, rigidez matutina, ¿no?, que puede hacer sus actividades de la vida diaria, ¿no?, pero con un poco de limitación. Y no hay pues calor, ¿no? No hay incremento, no hay tumefacción, ¿no?, pero sí hay dolor. Entonces, con este paciente pues puede optar en agente térmico colocarle calor, ¿no? O hidroterapia, ¿no? El tanque de Whirlpool para miembros superiores, ¿no? Debajo del agua, el paciente pues me va a movilizar muy bien, ¿no? Va a abrir, va a cerrar las manitos, va a mejorar los movimientos y rangos articulares de estos deditos, ¿no? Otro es la parafina, ¿no? La parafina, un agente físico, pues, que tiene muchas bondades en estos pacientes, ¿no?, usuarios a rehabilitación. Van a encontrar beneficios, ¿no? Y va a calmar mucho las algias, ¿no? Pero recordemos siempre y cuando frente a qué tipo de paciente vamos a estar, ¿no? Entonces, en esa primera fase, que es la aguda, pues no le voy a indicar ninguna actividad física que realice ejercicios, no, por el contrario, ¿no? Voy a hacer que este paciente pues descanse, no haga actividad física, haga reposo, e indicarle pues crioterapia con compresas frías, ¿no es cierto? Que no haga ninguna actividad física. Por el contrario, si tengo otro paciente, pues ya en la fase subaguda crónica, pues puedo indicarle la parafina. Si no hay parafina,
pues compresas calientes, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que el paciente pues calme el dolor, ¿no? Por otro lado, si tengo hidroterapia, pues hidroterapia, ¿no? Va a ser uno u otro, ¿no? Parafina, ¿no? O tanque de Whirlpool, ¿no? Si fueran los dos, ¿podrían ser los dos? Claro que sí, podrían ser los dos, ¿no? Podrían ser los dos. Tanque de Whirlpool, ¿no? Primero el paciente va a sumergir las manitos, va a hacer las movilizaciones hacia el agua, luego pasaría pues a la parafinoterapia, ¿no? Las manitos van a colocar la parafina por un tiempo de 20 minutos, ¿no? Que el calor, que el paciente esté pues bajo el efecto de la parafina, y luego van a retirar esta parafina y el paciente inmediatamente va a sentir pues un poco de alivio y mejoría. ¿Sí? Entonces, estos dos complementandos le van muy bien. Y luego seguiría ya la terapia ocupacional, ¿no? Recordemos que física, en estos pacientes de compromiso articular, especialmente las manitos, siempre va a ir acompañada la terapia física de la terapia ocupacional. Sería el tratamiento ideal para ellos, ¿sí? Y si no tengo parafina y tengo tanque, tanque. Y si no tengo tanque, parafina, ¿no? Para estas articulaciones. Otras actividades, ¿no? Como son las de recreación o a las actividades, pues, que son como por ejemplo acá, pues, ¿no? Al aire libre, cuando el paciente ya pasa una fase crónica, el paciente pasa a un programa en los cuales tiene el fin de estar en actividad, ¿sí? El paciente tiene que estar realizando las movilizaciones de las articulaciones sin carga, ¿no? Solo movilizaciones. Por eso que se le indica que puede estar en algún grupo de actividad como el yoga, tai chi, ¿no? Los cuales son movimientos suaves, ¿no? Coordinados, que va a permitir que el paciente, pues, conserve los rangos articulares, ¿no? Por otro lado, tenemos la mecanoterapia cuando el paciente está en esta fase crónica, sin dolor. Tenemos que aprovechar para que el paciente conserve realizando sus actividades de mecanoterapia, pues haga con las poleas, ¿no? Sin peso. Por otro lado, pues vamos a educar al paciente, pues que realice las actividades, por ejemplo, la marcha en todo terreno, ¿no? ¿Qué significa en todo terreno? Pues que aprenda a subir las escaleras, ¿no? Se le adiestra a que pueda subir las escaleras, ¿no? Acá, cogiéndose previamente, pues, el entonces acá, ¿no? En las rampas, con el acompañamiento del ayuntamiento, ¿no? En las escaleras, cogiéndose, pues, ¿no? Del barandal. Ya esta posibilidad que el paciente pueda subir alternando y sin cogerse del barandal, ya con ellos, pues, va a ser un poco peligroso, ¿no? Por eso se le adiestra que vaya subiendo alternando, pero cogiéndose de un punto fijo, ¿no? En este caso sería del barandal. ¿Sí? Se le va a dar actividades en casa con las bandas elásticas para que hagan actividades para poder fortalecer, ¿no? Y tener una buena masa muscular, ¿no? Y ellos no pierdan la fuerza, ¿no? Por otro lado, tenemos aquí el tanque de Java para aquellos pacientes en los cuales, por ejemplo, tienen mayor compromiso, ¿no? De las articulaciones ya no pequeñas de las manos, sino de caderas, rodillas, ¿no? Tobillos. Entonces, aquí cuando ya hay mayor compromiso, no solo de manitos, sino otras articulaciones grandes, vamos a indicarle el tanque de Java, ¿no? En el cual el paciente se sumerge y bajo este tanque, pues el paciente va a realizar sus actividades, ¿no? Sumergiéndose aquí, pues debajo del agua, vamos a saber que no hay gravedad que vencer, el agua es temperada, el paciente va a realizar mejor sus movimientos sin dolor, ¿no? Y esto va a beneficiar al paciente, ¿sí? Por otro lado, aquí tenemos, pues, como comentábamos, miren, ve, esta es la parafina, ¿no? Aquí la parafina, en esa parafina, pues el paciente va a sumergir
la mano acá en este contenedor, ¿no? Acá tenemos la parafina líquida, bien sea el paciente sumerge las manos o bien con las brochas, ¿no? Se le dan entre 7 a 8 pasadas en las manos, ¿no? Tanto en la región dorsal como en la palmar, y se va a hacer una capa de parafina. Luego estas manitos, ambas manos, ¿no? Se van a envolver con una bolsa térmica, luego con una toalla para conservar y preservar el calor. Y luego, pues después de 20 minutos se le retira la parafina y el paciente pues encuentra la mejoría, ¿no? Inmediata. Aquí tenemos otro agente físico, pues que es magnetoterapia, ¿no? El magneto, hay diferentes tipos de aros. Este es un aro pequeño, ¿no? En el cual también va a ser muy beneficioso para el paciente. Recordemos que el efecto de magnetoterapia es que va a penetrar hasta las zonas más profundas, las zonas óseas, ¿no? La rodilla va a encontrar pues que el paciente tiene dolor en el momento de realizar la marcha, tal vez en las rodillas o en los pies, ¿no? Entonces, indicado un magneto, muy bien, está acá para el paciente que alivie ese dolor y baje, eleva, ¿no? El dolor. Por otro lado, si el paciente pues está en esta fase aguda, ¿no? Con aumento pues de volumen y adolorido para realizar las movilizaciones, pues no vamos a indicarle termoterapia, ¿no? Sino por el contrario, crioterapia con las compresas frías o el gel pack, ¿no? En la articulación que tiene el dolor, ¿no? Por otro lado, si no hubiera nada de ningún componente de inflamación, pues vamos a indicarle los compresas húmedas calientes, ¿no? Y estas pueden ir acompañadas, ya sea compresa fría o la compresa caliente. Al término de estas pueden ir acompañadas con estos parches que son los parches que son de electroterapia, ¿no? Que bien puede ser la corriente analgésica, ¿no? La corriente TENS para el dolor. Entonces, esta es un muy buen acompañante de las compresas frías o las calientes, ¿no? Que van a generar también, van a mejorar el dolor en estos pacientitos. Entonces, vemos la posibilidad de combinaciones que podemos hacer, pero siempre y cuando teniendo en cuenta en qué proceso está el paciente, ¿no? Y cuáles van a ser las contraindicaciones si el paciente tiene alguna otra enfermedad concomitante, ¿no? Um, Otro es la hidroterapia, ¿no? La hidroterapia, pues para el paciente es como por ejemplo la piscinoterapia, pues aquí el paciente termina al final del tratamiento entrando a la piscinoterapia. No todos los establecimientos pues van a tener esta bondad de tener piscinoterapia, ¿no? Si lo tuvieran, recomendado para todos. Debajo del agua vamos a ver que no hay gravedad que vencer, las movilizaciones las va a realizar pues sin gravedad, ¿no? Que vencer, por redundar en eso, ¿no? Las movilizaciones, el arco de movimiento va a mejorar progresivamente a medida que vayan avanzando las terapias, ¿no? Vemos que alrededor de esta piscina pues van a tener unas barandas, ¿no? En los cuales el paciente pues se va a coger de ellas para poder realizar la marcha, ¿no? Alrededor de ellos hay unas barandas con las cuales el paciente se va a coger para que pueda caminar en forma lateral, para que pueda caminar de frente, pero cogiéndose de estas baranditas, ¿no? Y siempre aquí el apoyo del tecnólogo de terapia física, ¿no? Para cualquier evento, para corregir también el patrón de marcha, para corregir y apoyar los movimientos de las articulaciones, ¿no? Por otro lado, pues tenemos que los pacientes a veces, por ejemplo, ¿no? Pues en esta pandemia, pues hemos tenido pues que darles algunas ideas, como por ejemplo ¿no? Paciente en casa, 2 baldes que lleguen hasta eh, sobre la o debajo de la rodilla y puedan sumergir ambos piecitos y puedan hacer las movilizaciones debajo del agua con agua tibia, ¿no? Y puedan realizar los movimientos de tobillo, de los deditos, ¿no? Para calmar un poco o mejorar el rango articular, ¿no? Lo que no lo está haciendo pues en terapia física, pues en el establecimiento, pues en casa también lo pueden hacer, ¿no? Con alguna idea, como por ejemplo esa, ¿no? Vamos a ver pues que vamos a indicarles luego ejercicios pasivos, activos, ¿no? Y luego vamos en el periodo en el cual el paciente no tenga dolor, vamos a tener que iniciar con el fortalecimiento de los músculos, ¿no?
Pero ¿en qué momento vamos a hacer eso? Por ejemplo, ¿no? Los ejercicios pasivos, vamos a ver que el paciente cuando está, por ejemplo, ¿no? Estos ejercicios pasivos, cuando el paciente está en una fase aguda, pues el paciente no le vamos a indicar ningún tipo de ejercicio, ¿no? Por el contrario, ¿no? El paciente generalmente le vamos a decir que no haga actividad física, ¿no? Que haga limitado, pero ejercicios establecidos, no, ningún ejercicio establecido, ¿sí? Por otro lado, los ejercicios activos, pues lo vamos a indicar cuando el paciente ya está pasando esta fase aguda o una subaguda, ¿no? Aquí pues vamos a indicarle que haga a tolerancia, ¿no? Que el paciente realice las movilizaciones que él pueda realizar, ¿no? Sin acompañamiento de algún licenciado, porque a veces pueden forzar los movimientos, ¿no? Y el paciente pues puede presentar o desencadenar el dolor, ¿no? Entonces se le deja a libre demanda del paciente, ¿no? Previa vigilancia, sí, cuando está en tratamiento en el mismo lugar, ¿no? Se le dice, por ejemplo, ¿no? A ver, flexione la rodilla, ¿no? Arrastrando el tobillo por la colchoneta realiza la flexión de rodilla, ¿no? ¿Hasta cuánto puede flexionar? Entonces vamos viendo que a medida que el paciente va realizando estas movilizaciones de flexión y extensión de rodilla, pues se le marca desde dónde empieza y al término cuánto ha mejorado, ¿no? Al término de las terapias, para luego pues pasar ya a otros ejercicios activos, asistidos y a otros ejercicios como por ejemplo los ejercicios con resistencia, ¿no? Y luego vamos a tener pues los ejercicios isométricos, ¿no? Los isométricos, recordemos que aquí va a generar ese ejercicio pues el fortalecimiento de la masa muscular a trabajar, ¿no? Pero aquí la diferencia es que no va a haber el desplazamiento de la articulación, ¿no? Es una contracción sostenida y mantenida, ¿no? Sin involucrar el desplazamiento de la articulación. Por otro lado, pues tenemos los ejercicios isotónicos, que aquí involucra pues el movimiento de la articulación, va a hacer uso de algún tipo de peso, ¿no? El peso va a ser progresivo y se le va a ir incrementando a medida que el paciente ya lo tolere, ¿no? Los ejercicios isotónicos, ¿no? Y ya el uso cinéticos ya con ejercicio de mayor ya resistencia que va a involucrar tener pues algún apoyo aquí de, por ejemplo, ¿no? La bicicleta estacionaria, ¿no? El paciente puede empezar ya a manejar la bicicleta, ¿no? Va a ir en contra de la resistencia, ¿no? Otros ejercicios también libres, ¿no? Como deporte se le indica que el paciente pueda nadar, ¿no? Que pueda salir a correr, ¿no? Que pueda salir a trotar. Esto va a ser de acuerdo, recordemos que siempre a qué tipo de paciente tengo enfrente, ¿no? Y cuánto ha mejorado del dolor. Mejora el dolor, inmediatamente puedo instaurarle toda esta actividad, ¿no? Y terminamos pues con los ejercicios del paciente de estiramiento, ¿no? Pues eh, para evitar las contracturas, ¿no? Contracturas que se puedan generar después de los ejercicios de resistencia. Esos ejercicios isotónicos y son de resistencia o los de estiramiento, pues recordemos que van a estar contraindicados en la fase aguda, ¿no? En lo cual el paciente va a estar pues con las articulaciones inflamadas o con contractura de la musculatura aledaña, ¿no? En fase aguda no le vamos a instaurar ningún tipo de actividad física, por el contrario, dejamos que pase esa fase y luego aprovechamos ya cuando baja, ¿no? Otra actividad que vamos a indicarle es la actividad recreativa, ¿no? La actividad recreativa, pues en estos pacientes es algo lúdico, ¿no? Que se le invita a participar, pues en algunos deportes, en algunos programas que tienen talleres de paseos en los cuales hacen actividad, ¿no? Como por ejemplo, que hacen, empiezan a tener juegos, ¿no? En el césped, ¿no? Con un balón, ¿no? También se les puede indicar que si les gusta pues la jardinería, pueden empezar ya a podar, pero acá las posturas ergonómicas se les enseña en el programa, ¿no?
como arrodillarse, como inclinarse, como levantarse, ¿no? Para que no dañen sus articulaciones, ¿no? Otro es, pues, por ejemplo, también la danza, ¿no? La danza, baile, natación, ¿no? Deportes en los cuales ellos logren mantener, pues, las actividades físicas, ¿no? Logren mantener la actitud física y el rango de movimiento de las articulaciones, que es lo que más nos interesa, ¿no? Que conserven su rango articular y si ese está disminuido, pues que lo mejore, ¿no? Entonces, esta misma terapéutica pues se comparte en los pacientes con osteoartrosis, ¿no? Los pacientes con proceso degenerativo en osteoartrosis, vamos a ver que ellos van a venir a consulta, ¿no? Por el dolor y la limitación funcional, ¿no? A los agentes físicos, el abanico de posibilidades que tenemos con ellos es es infinito, pues, ¿no? Y la mezcla o el acompañamiento de uno con otro también, ¿no? Daño no le vamos a hacer al paciente. Lo que sí tenemos que recordar es las indicaciones y contraindicaciones de algunos agentes físicos, ¿no? Que generalmente uno de los que tenemos mayor cuidado es con el magneto, ¿no? Recordemos que tiene muchos beneficios, pero también las contraindicaciones, ¿no? Que en pacientes oncológicos, en enfermedades inflamatorias activas, no lo vamos a indicar, ¿no? Porque acelera el proceso, pues, por el cual el paciente tiene de fondo, ¿no? Es así, no lo vamos a utilizar, a pesar que es muy bueno agente para pacientes que tienen osteoartrosis, ¿no? A veces los pacientes acuden a consulta por el dolor de rodillas, que generalmente es en temporada de invierno, ¿no? Pacientes que están acostumbrados a hacer sus actividades, adultos mayores, ¿no? Que generalmente sufren esa patología de osteoartrosis, ¿no? Porque realizan sus actividades diarias, van a venir con dolor en temporada de invierno. Entonces, el agente físico que usualmente le indicamos es magnetoterapia, alivia, eleva, ¿no? Vienen con un dolor pues de 7 a 8 y al término de las 10 sesiones pues pueden bajar a un dolor, ¿no? De 5, 4, ¿no? Con las siguientes sesiones, que serían otras 10 sesiones más, pues van a bajar a 4, ¿no? Y así sucesivamente hasta que encuentren el beneficio. Pero por otro lado, si no le podemos indicar magnetoterapia, pues vamos a indicarle las compresas calientes, ¿no? La corriente analgésica, ¿no? El ultrasonido, ¿no? Y vamos a ir viendo otras posibilidades por las cuales el paciente no puede hacer uso del magneto, ¿no? Entonces, las partes blandas también tenemos que darle tratamiento, ¿no? Partes blandas que son la zona muscular aledaña a la articulación. Y con el ultrasonido va muy bien, ¿no? Para disminuir las contracturas que se puedan generar alrededor de las articulaciones, ¿no? Generalmente el paciente, pues, después del tercer ciclo de sesiones, es después de las 30 sesiones, pues el paciente sale mejorado y recuperado, ¿no? Lo que vamos a hacer con estos pacientes de AR y osteoartrosis es mejorar, ¿no? No los vamos a curar, los vamos a mejorar, ¿no? Para brindarle una mejor calidad de vida, ¿no? Quitando el dolor, porque con dolor no es tener calidad de vida, ¿no? Entonces, y vamos a interconsultar si el paciente está subido de peso, que ese es otro factor importante, ¿no? Paciente con sobrepeso, obesidad, pues esta carga en esas articulaciones pues va a incrementar un poco, eleva el dolor, ¿no? Entonces, acá trabaja pues el grupo interdisciplinario, ¿no? El nutricionista junto con el reumatólogo, si fuera el caso, y nosotros, ¿no? El paciente tiene que mejorar su calidad de vida en cuanto a la alimentación, ¿sí? Entonces podemos concluir pues que los pacientes con patología de AR o osteoartrosis pues va a generar algún grado de discapacidad, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser pues necesario que esos pacientitos pues lleven tratamiento de rehabilitación, ¿no? Si es tributario el paciente o si amerita, pues daremos un ortético, ¿no? O algún aditamiento para que pueda el paciente evitar en la medida posible pues las deformaciones, ¿no? E inmediatamente pues iniciar la actividad en terapia física,
y ocupacional. Recordemos que estas dos se van a complementar, ¿no? Para mejorar pues la calidad de vida y sea lo más independiente posible, ¿no? Y junto con mejorar pues el rango articular o el rango funcional, pues está a mejorar también la masa muscular, la fuerza muscular que el paciente debe de conservar para hacer sus actividades físicas, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo va a ser brindarle al paciente herramientas para mejorar su independencia en el día a día. ¿Sí, chicos? Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco su participación y alguna pregunta, alguna duda que tuvieran. Melissa. Sí, doctora, buenos días. Una consulta, sino que en la fase aguda también se podría indicar hidroterapia o solo eran las compresas frías. Ya, en la fase aguda el paciente va a acudir pues con signos de inflamación, tal vez, ¿no? Entonces, si el momento de evaluar el paciente está muy adolorido, está con aumento de volumen, no le voy a indicar hidroterapia, ¿no? Porque recordemos que hidroterapia va a estar a altas temperaturas, ¿no? Sobre los 38 grados, entonces no le voy a indicar hidroterapia, solo las compresas frías en la fase aguda. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ya, listo. Ilan. Buenos días. Quisiera saber si en cuestiones de los ejercicios que se puede realizar, ¿hasta cuándo puede realmente un paciente realizar? ¿O cuándo debería ser el momento en el que un paciente debería ya evitar hacer el ejercicio por temas de dolor? Ya. En una primera instancia, recordemos que el paciente viene con dolor, no le voy a indicar que haga actividad física, no solo a demanda, ¿no? Actividad, ejercicios activos, lo que el paciente me permita sin causarle dolor, ¿no? Pero actividad como, por ejemplo, que me haga, por ejemplo, mecanoterapia con las poleas, no le voy a indicar en esta fase aguda. Voy a esperar a que el paciente baje el EVA, ¿no? Porque si el EVA, que es la escala análoga del dolor, la escala visual análoga del dolor, si el EVA es muy alto, como por ejemplo 7, 8, el paciente no le voy a indicar actividad física, ¿no? Voy a calmar primero el dolor. Cuando eleva a consulta, me regresa el paciente después de las primeras sesiones que he calmado el dolor. Ese EVA ha bajado, por ejemplo, de un 8 que inició, baja a un 5 o 4, ya le voy a instaurar una terapéutica de actividad física, ¿no? Muchos nos vamos a regir del EVA, ¿no? ¿Cuánto el paciente tiene el dolor? A más dolor, no actividad física, ¿no? El paciente, nuestro primer objetivo va a ser bajar el dolor. Cuando el paciente ya me baje el dolor a 4, 3, le voy a indicar. Cuando el paciente tenga un EVA de 2, 3, ya está listo para iniciar la actividad física, ¿no? Mecanoterapia, ¿no? Después que ha mejorado los rangos articulares con la mecanoterapia, luego pues me seguirá el fortalecimiento, ¿no? Cuando el paciente ya se le instaura la terapéutica de fortalecimiento muscular, ya se le indica el programa de actividades a libre demanda, ¿no? Que puede ser pues el baile, que puede manejar bicicleta, ¿no? Dependiendo de la edad también, ¿no? Que puede salir a caminar o hacer alguna actividad como el yoga, el tai chi. Eso lo hace cuando el paciente no tiene dolor y está bien controlado, ¿no? ¿Sí? Renzo. Sí, doctora. Hay también ciertos alimentos que tiene que tener cuidado el paciente en comer. Y dijo usted que la clínica es más importante que el factor reumatoide, en tal caso, ¿cuándo se debería eh, dar importancia o ver el factor reumatoide? Ya. El paciente, por ejemplo, lo ve el médico reumatólogo, ¿no es cierto? Por las características clínicas que acude el paciente a consulta, ¿no? Con el reumatólogo. Entonces, el reumatólogo, aunque el factor reumatoideo le salga pues negativo en algunos pacientes,
se ha visto que el factor reumatoideo sale negativo, pero tiene toda la clínica. Igual nos interconsulta, porque recordemos que los pacientes no vienen solitos a rehabilitación, ¿no? Ellos vienen derivados de alguna especialidad, en este caso de reumatología. Entonces ya cuando el reumatólogo ve ya por la vasta experiencia que tiene, paciente con toda la clínica, nos lo deriva y nosotros, a pesar que no tenga el factor reumatoideo positivo, lo tratamos. No es necesario. Hay un 5% en el cual sale negativo o positivo, ¿no? No es necesario que salga positivo, igual lo tratamos con una patología como AR, ¿no? Y en cuanto a los alimentos, sí, pues, ¿no? Se le deriva nutrición y hay algunos alimentos que ellos tienen que restringir de su dieta, ¿no? Para mejorar, pues, este proceso, esta patología. ¿No? ¿Qué alimentos se restringirían, doctora? Que son los verdes, ¿no? Todo lo que son, ¿cómo se llama? Todo lo que son alimentos verdes, ¿no? Espinaca, lechuga, todo lo que son vegetales verdes, me parece, y algunas vísceras también, ¿no? Esos van a restringir en estos pacientes. ¿Sí? Es decir, tendrían que tener una ensalada muy Claro, por diminuta, ejemplo, ¿ya? claro. Sí, por ejemplo, en estos pacientitos, por eso es que se les indica que vayan a nutrición, porque hay algunos casos en los cuales no van a poder comer, ¿no? Ya a determinada edad, por ejemplo, no se debe de comer carnes rojas, ¿no? Entonces, ellos también, ¿no? No carnes, no vísceras, no comidas en las cuales involucre que tengan lo verde, me parece, ¿no? Pero sí, ellos tienen que tener el acompañamiento del nutricionista, aparte de que ya tienen que tener instaurado tratamiento ya con el reumatólogo, pues, ¿no? Tiene que ser a la par, el tratamiento de AR, ¿no? Que lo brinda el reumatólogo, ya sea tratamiento biológico, ¿no? O tratamiento, pues, sistémico, el nutricionista con la cartilla, pues, de alimentos que puede comer y no puede comer, y el médico rehabilitador con la terapéutica que le va a instaurar, ¿no? Entonces, los tres van de la mano. Si falta uno de ellos, vamos a ver que el paciente, el pronóstico es incierto, pero la evolución no va a ser tan favorable como aquel paciente que vaya de la mano con estas disciplinas. ¿No? ¿Sí? A ver, Gabriel. Sí, doctora, buenos días. Una consulta. Los ortéticos que usted indicaba para evitar el cuello de cisne, y que bueno, van a impedir ese rango articular. Ese, ¿Por qué estaría indicado en la etapa aguda si supuestamente, bueno, en qué etapa estaría indicada en todo caso, ¿no? Porque ahí dice que va, que es en la etapa subaguda, aguda, pero como a, a limitar el rango articular, tal vez no estaría indicado en esa etapa, ¿no? Eso quería saber. Ah, ya. Cuando el paciente viene a consulta, a veces puede venir en cualquiera de estas tres etapas, ¿no? Puede venir en la etapa aguda, ¿no? En la cual está la clínica florida, ¿no? Y con dolor, pues, en los deditos, ¿no? Si está el paciente con mucho dolor, ni siquiera voy a poder manipularlo, tocarlo, ¿no? Entonces no le voy a indicar el otético. Después de esta etapa aguda va a pasar la etapa subaguda y crónica. En esta etapa subaguda y crónica el paciente ya me va a dejar manipularlo, ¿no? En los deditos tal vez que han estado en contractura o en flexión, pues ya el paciente ahí va a permitir hacer uso de estos ortéticos, ¿no? Mucho tiene que ver frente al paciente que estoy. ¿No? Generalmente el paciente sí en fase aguda no va a tolerar que lo manipulemos mucho, va a estar con dolor, no va a poder extender los deditos, ni completar la flexión ni la extensión. ¿No? Cuando ya pase esta etapa de dolor y ya pasa la etapa subaguda, ahí ya me va a permitir movilizarlo, ¿no? El dedito tal vez no logre la extensión completa o la flexión completa, entonces ahí voy a indicarle aislamiento, ¿no? Uno me va a servir de reposo y otro para evitar la deformación, ¿no? Que este dedo se quede así deformado.
A veces el paciente cuando pasa a la etapa crónica nos menciona, ¿no? Viene y dice, mi dedito ya no quiere regresar fácilmente, yo lo tengo que estar estirando y me duele, me fastidia, a veces lo doblo y se queda doblado, ya no quiere estirar, ¿no? Entonces ahí hay que darle ese aditamiento, ¿no? Con dolor no se le da, con dolor no, lo dejamos descansar. En esta etapa subaguda, crónica, sí, ¿no? El mismo paciente, a veces él mismo nos refiere, ¿no? Que una vez que ya le hemos instaurado y viene a control después de haberle dado el aditamiento, el ortético, nos dice ahora, mi dedo, ahora me retiro y puedo extenderlo, puedo doblarlo, entonces ya le indicamos que lo use por horas, ¿no? 2 horas lo usa, se lo retira 1 hora, 2 horas lo usa, se lo retira. A veces en la noche, nocturno, para dormir, en la mañana ya puede estar a libre demanda, ¿no? Pero a medida que va avanzando la enfermedad, recordemos que esta es una enfermedad, pues, sistémica, tiene mal pronóstico, pues, ¿no? Para las articulaciones, ¿no? No en todos los casos, ¿no? Pero en la mayoría de ellos, ¿no? Y la mayoría de ellos va a usar estos ortéticos para evitar tanto la deformación en los deditos como en las muñecas, la desviación cubital. Pero sí, no en la aguda, sino en la subaguda y en la crónica el indicado, para evitar estas posturas viciosas. Correcto, doctora, muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Doctor, buenos días. Sí, buenos días, doctora, buenos días, señores alumnos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo solamente quería dirigirme a los señores alumnos. El que habla es el doctor Casma. Les quiero hacer algunas recomendaciones en el sentido de que el próximo miércoles 1 de diciembre es la última teoría del curso de Medicina Física y Rehabilitación. Ese día se va a desarrollar la teoría normal. Luego viene la práctica de la teoría que se va a hacer y en esa oportunidad no hay práctica calificada. El reemplazo de ello se va a realizar los seminarios. Por eso es la recomendación que ya todos los alumnos deben haber conversado con sus profesores para ver la modalidad y el tema que debe estar desglosado para realizar el desarrollo de esos seminarios. Eso se hace el día miércoles y otros grupos el día viernes. Terminado eso, por favor, ya no hay recuperación de prácticas ni tampoco de seminarios. Así que esa es la recomendación que les quiero hacer. El primero es el desarrollo de las prácticas y los seminarios y es la última teoría. Y vean bien su calendario de actividades académicas, donde está programado el examen para el día 15. El día 8 es feriado calendario, no hay actividades el miércoles, pero sí el día viernes. Y creo que ahí está programado un artículo. Esa era mi precisión en el sentido de que quiero que ustedes recuerden. No sé si hay alguna pregunta antes de concluir esto, porque ya estamos en la hora. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces yo les agradezco su atención y también a la doctora Wong por haberme permitido dirigirle a ustedes. Gracias. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy y nos estamos viendo en las prácticas con los grupos respectivos, ¿sí? Buenos días, hasta luego. Gracias, doctora. Buen día.